mi amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Al iniciar pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, Francisco Carvajal, hijo, como tributo a la memoria de mi padre y de otros jóvenes que formaron fila en la agrupación política 14 de junio, tanto en su etapa clandestina como en su etapa como agrupación política, tenemos que rendir homenaje a las hermanas Mirabal. Siempre en la historia contemporánea nacional, ese es un hecho decisorio que marcó un despertar en las conciencias dominicanas de la época. Los jóvenes dominicanos tienen una deuda de gratitud, una deuda impagable con el sacrificio y el martiriologio que significó Manuel Aurelio Tavares Justo y las hermanas Mirabal. Y yo comparezco esta noche ante el país en este espacio de televisión para rendirle tributo a esa generación, a esos jóvenes que muchas veces Francisco Carvajal hijo dice, donde la escuela como contrapeso del colegio en la apertura y la democracia ha llevado esos valores, donde ya hoy día el patriotismo, valor a la moral social, a la ética, ha pasado a ocupar un lugar de, diríase, de poca importancia en la vida contemporánea dominicana. Pero nosotros, desde este espacio de televisión, siempre tratamos en cada proceso, en cada fase histórica que se produzca un acontecimiento, de rendir valores, de rendir homenaje a esos grandes valores dominicanos, como fueron las hermanas Mirabal. En pasado y presente, esta noche tenemos la conversación de dos destacados amigos y destacados economistas dominicanos, como lo es el señor Carlos Cuello Santo y Franklin Vázquez, ambos que han desarrollado una amplia labor académica a nivel de maestría en muchas universidades del país, en la maestría de economía que realizan varias universidades dominicanas, porque ellos son dos economistas que siempre están a la vanguardia en el conocimiento, en el mundo de las ideas en Santo Domingo y sobre todo
que son gente que tienen un gran valor moral y un gran valor personal, porque en República Dominicana, y es uno de los gravísimos problemas de la contemporaneidad, es que tenemos poca gente que puedan emitir una opinión o un concepto que esté validado por la moral, por la autoridad, por un criterio, diríase, profesional, porque hemos visto cómo los economistas dominicanos que tienen los mayores credenciales académicos frente al país han quedado salpicados de grandes escándalos que se han producido en la apertura y la democracia de conducción y sobre todo en las últimas décadas. Y entonces eso nos ha dejado sin voces autorizadas para analizar el fenómeno o la transformación y los cambios sociales de la sociedad dominicana, que indudablemente es un tema de mucha trascendencia para la permanencia y la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo, que es un concepto que yo reitero muchas veces frente al país, de este hábitat geográfico. Luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, vamos a entrar a conversar con esos dos destacados amigos y economistas dominicanos sobre el desarrollo económico de la República Dominicana al futuro, el problema de la deuda externa, cómo ven en el contexto global la economía dominicana y otra serie de factores que indudablemente van a ilustrarnos a nosotros de dos voces autorizadas sobre las perspectivas económicas para los próximos años de la sociedad dominicana, a pesar de estos vaivenes políticos, de esta reivindicación del caudillismo en la República Dominicana, como diría Miguel Ángel Monclús, que a veces inquieta a la sociedad dominicana contemporánea. Luego de Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural.
Como habíamos señalado en el proemio, en el introito de pasado y presente, se encuentran con nosotros para la honra de este espacio de televisión los dos destacados economistas dominicanos, Carlos Cuello Santos y Franklin Vázquez, con quien vamos a analizar el tema de la perspectiva económica de la República Dominicana, que es un tema que a los jóvenes dominicanos siempre me dicen: Carvajal, tú analizas el tema de la historia dominicana, pero tú tienes que hablarnos también de lo que va a ser la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, con estos vaivenes económicos y con este mundo que se ha transformado a la velocidad de la luz, y que obviamente a ellos les interesa también oír las opiniones de economistas y de gente calificada como son ustedes. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, distinguido amigo. ¿Cómo está usted? Gracias por esa presentación. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y la verdad es que hablar de economía, de historia, al margen de la economía, como que le falta una base, un sustrato, ¿no? Una sustancia, porque detrás de los hechos y acontecimientos históricos, con frecuencia hay situaciones económicas de por medio. Claro. En la historia dominicana siempre los ciclos económicos son lo que ha determinado el motor de la historia. Exacto. Ese es un concepto, una visión, diría hasta marxista-leninista de la historia, pero que parece que es correcta, porque siempre los movimientos, por lo menos en la historia contemporánea dominicana, los movimientos importantes que se han generado, por ejemplo, vamos a tomar como punto de partida la noche del 30 de mayo cuando ajusticiaron a Trujillo. Eso vino como consecuencia también, que usted lo sabe mejor que yo, de la gran gasto excesivo que hizo Trujillo durante la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en el año de 1955. O sea, si uno analiza la tradición oral, la vida económica de los dominicanos cambió bastante del 1955 al 60, hasta que llegó a 61, que llegó al final. Cambió la historia, cambió la economía. ¿No es así, Franklin? Primero agradecer de nuevo la invitación a este programa y compartir con Carlos Cuello. No estoy a su nivel, pero voy a intentar responder. No, tú no estás a nivel mío porque estás más alto. Responder a las expectativas de ustedes. No, mira, el que analiza la historia económica del mundo y en particular la historia económica de la República Dominicana, hay una simbiosis entre lo que es el comportamiento de la economía y lo que es el comportamiento de la historia o la historia misma. Por ejemplo, en la República Dominicana, cuando tú analizas el surgimiento del capital, ¿cómo se ha producido el surgimiento del capital en la República Dominicana? Pues a través de la repartición que se ha hecho desde el propio Estado. El Estado dominicano ha sido una fuente permanente de riqueza para sectores privados. Y mucha gente no lo sabe, pero adicionalmente a eso es que cuando tú ves las transacciones internacionales, por ejemplo, ¿qué era lo que se exportaba desde acá? Se exportaba oro, se exportaba madera, fundamentalmente, y posteriormente productos agrícolas, y eso iba especialmente a Europa. Pero ¿quiénes eran los que exportaban? ¿Quiénes eran los que se llevaban el oro? ¿Quiénes sacaban el oro? Y una cosa importantísima, que el Estado en ese momento recibía poco en términos de lo que era el cobro de las aduanas, pero aún más. Era un Estado débil. Obviamente un Estado débil, pero aún más, cuando tú analizas el hecho de que para cobrarse las deudas, los empréstitos, se le daba a las aduanas. Y entonces, al darle las aduanas, ¿qué tú le estabas dando? Tú le estabas dando el control del país. El control financiero del país. El control financiero del país. Entonces, hay una mezcla, hay una simbiosis, hay una mistura, como falan en portugués, entre lo que es la economía y obviamente la historia de los países. Pero fíjate que hay un hecho muy importante en la historia dominicana, lamentablemente es un hecho de lamentar, valga la redundancia, y fue la intervención americana de 1916. Fue consecuencia de los malos manejos de las finanzas públicas que venía desde el siglo anterior, con los préstamos de la Westendorf, con los famosos préstamos aquellos del Lili. Y lo que se le dio a la Harmon. La muerte, exacto, la muerte de Moncáceres y toda esa varaunda que se produce. Pero busca, el origen fue el fracaso económico. No, definitivamente. Y la corrupción, que hay que decirlo. La corrupción de esos gobiernos, porque los gobiernos, se habla de corrupción ahora, pero cuando un presidente como Báez tenía el gobierno, él era que manejaba
toda la finanza pública. Entonces, más que corrupción era bueno, la ganaria. Una francachela. Claro. Una francachela, inclusive sin ningún elemento de supervisión, sin ningún elemento de control, porque además de eso, tenían el Congreso. Sí. Porque el presidente tenía el Congreso de la República y obviamente se aprobaba todo lo que mandaba el presidente de la República. Los gobernadores eran militares. Exactamente. Pero también es bueno destacar que en la historia dominicana hay dos visiones contrapuestas y con el respeto que me merece en el espacio, en el tiempo y en la memoria, en el recuerdo, don Felicelvio Ducudrey, que escribió la famosa obra Los Gavilleros del Este, de don Máximo Cabral, de otra serie de héroes nacionales que enfrentaron con decisión y con valentía la intervención americana del 16. Hay dos visiones diferentes contrapuestas. Si nos vamos a Moyapón, en breve historia contemporánea de la República Dominicana, nos daremos cuenta inmediatamente que la ocupación americana del 16 al 24 tuvo muchos aspectos positivos en la planificación del país. Es que siempre va a haber aspectos positivos. Sí, no es diferente a la intervención del 65, que fue ya algo más, diría ser una visión más demoníaca, o sea, una cosa más draconiana. Usted me debe decir una cosa para imponer, cambiar cosas que no tuvo la incidencia que tuvo. Fueron tiempos diferentes también. Fueron tiempos diferentes. Fue una intervención. Sí, pero que son dos visiones. No, pero es que ninguna intervención es positiva para los países en el sentido siguiente, aunque haya avance. Claro. Lo primero es que tú no puedes darle las aduanas y darle el control de un gobierno a un gobierno extranjero. Porque partiendo de esa premisa. Tú le estás dando tu cultura, tú le estás dando tus orígenes, tú le estás dando tu naturaleza como país y tú le estás dando tu soberanía. Eso es el primer elemento. Porque entonces, en eso incide ¿qué? La educación. Porque el hecho de que te esté gobernando otro país, hay elementos culturales que se van a imponer por encima de tu propia cultura. Entonces tú lo que haces es que retrocede varios años. Tú me dices, bueno, elementos positivos, que la moneda, se usa la misma moneda norteamericana, que está a la par y que es fuerte. Sí, pero eso es relativo, porque tú al final, cuando se van ellos, se lo llevan todo. No, pero mira, la moneda norteamericana se venía usando desde antes, desde la primera convención que se hizo después del primer gobierno de Vázquez. Ya se estaba usando la moneda norteamericana, porque es que la moneda nuestra, después de la caída de Lili, con el desorden financiero de Lili, no teníamos un orden para las emisiones. Entonces la moneda norteamericana venía funcionando desde antes. Pero lo que dice Tito, ahí yo coincido, y Moyapón lo recoge muy bien, es que el país, la verdad es que era ingobernable. Era sublevación de caudillo, uno por allá, por el este, otro por el Cibao, óyeme, Desiderio, entre ellos mismos divisiones, los patas blancas, los patas negras. Sí. Entonces el país era un desorden, hay que reconocerlo. Ellos hasta cierto punto estuvieron a favor que lograron apaciguar el país. Y aunque manejaron la finanza, pero óyeme, construyeron muchas obras, carreteras, la titulación de la tierra. Cuando se fueron, dejaron un país organizado. ¿A qué costo? Bueno, yo no estoy diciendo que se justifique, pero la verdad es que en ese momento la administración del país, el Estado dominicano como tal, era un caos. Aunque yo quisiera irme a algo más terrenal. Sí, quisiera quizás venir a la contemporaneidad también. No solamente porque no sé de historia, sino porque yo creo que lo que somos hoy es parte de cómo nos manejamos en el pasado. Claro. Yo creo que lo que tú dices del desorden de ahí salió Trujillo es una herencia. Pero quizás Trujillo, y lo he dicho en algunos escenarios donde he tenido algunas dificultades por esa interpretación, yo digo, el único modelo económico real que ha tenido la República Dominicana es el modelo de Trujillo. Del punto de vista de la estructura y la concesión de una economía para sí, pero una economía estructurada, una economía con orden, una economía que desarrolló determinados sectores productivos, ¿de acuerdo? Una economía que tenía un Estado relativamente fuerte, aunque un Estado muy grande. Centralizado, sí. Pero, y obviamente, hay un costo muy alto en términos de muertes, en términos de persecución, en términos de resultados para muchas familias, pero en términos del modelo económico como tal, que iba en una dirección, porque yo le digo a ustedes, nosotros tenemos en la historia, y me voy a tomar 2 minutos nada más, en la historia tú tienes que después de Trujillo, que desde que viene Balaguer, el desorden ahí hasta 1966, después viene Balaguer en el 66 con el modelo de sustitución de importaciones, que de alguna manera buscaba incentivar la economía privada, o más que todo el sector privado para fines de
el desarrollo industrial que sustituyera productos que estaban importando en ese momento. No era nuevo, era de la CEPAL, ya no era nuevo y se había hecho en países de América Latina, pero estoy hablando de lo que ocurrió aquí. Tardío, pero ese fue el modelo. Entonces, ese modelo tuvo un elemento importante, que fue la cantidad de incentivos y exenciones fiscales que dio el gobierno. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos desarrollamos tanto a partir de ese modelo, y en los años 70 entonces cambiamos y era capital financiero, comenzaron a aparecer los grandes bancos, comenzaron a verse las inversiones supuestamente para que venían a desarrollar los sectores productivos, pero tampoco ocurrió. Entonces, posteriormente, nosotros comenzamos a abrirnos a partir de los 80, ahí viene el fondo, y nosotros entonces entramos en esto de la apertura comercial, y posteriormente a eso entonces, o paralelamente, fue la ley de desarrollo de las exportaciones, pero después hablamos de zona franca, pero después hablamos de turismo, y después hablamos de neoliberalismo. Lo que te estoy diciendo con esto es que hemos venido pasando de un esquema de funcionamiento de la economía y de incentivo a determinados sectores, y después volvemos a otros sectores que tú dices, bueno, pero ¿dónde está el modelo económico dominicano? ¿De qué que estamos hablando cuando tú tienes un modelo económico? Tú estás hablando de una serie de políticas, de una serie de medidas, de una serie de acciones que van en beneficio de un determinado sector que genera empleo, que exporta, que de alguna manera también genera divisas, que paga impuestos. Entonces nosotros no tenemos en este momento un modelo económico que me diga a mí o que le pueda decir al pueblo, a los agentes económicos, que vamos en esta dirección, que vamos a apostar a determinados sectores que son los que mañana nos van a permitir el desarrollo económico y social, como lo hizo Panamá. Panamá apostó al capital financiero. ¿Qué es hoy Panamá? Panamá hoy es uno de los, ¿cómo que le llaman ustedes los expertos? Un paraíso desde el punto de vista de las inversiones. Entonces, nosotros no hemos apostado a un sector productivo, hemos apostado a muchas cosas y a nada. ¿Por qué? Porque los países no tienen todas las inversiones, todos los recursos para apostar a todos los sectores. Sin embargo, somos la economía de mayor crecimiento en la región. Y hemos mantenido esa tasa de crecimiento por más de 50 años. ¿Cuáles son los sectores que han crecido? Bueno, tú tienes un día, zona franca, otro el turismo existía en los años 80. En los años 80 existía el turismo. Era débil. Existía, pero era débil. Bueno, pero era débil. Pero lo que te estoy diciendo... Zona franca en los años 80, todavía. No, en los años 80 y finales de los 80 comenzó a hacer... Hoy en día los dos te emplean más de 300,000 personas dominicanos. Pero ¿cómo ha bajado? Y permiten que las exportaciones... Y las exportaciones dominicanas hoy en día, más del 60% son de zona franca. Sí, pero... la vulnerabilidad de la zona franca, que tú lo conoces mejor que yo. ¿Todo? Entonces, todos los sectores de la economía son vulnerables. No. ¿El turismo es vulnerable? Pero los otros días estábamos temblando simplemente porque... Es vulnerable, pero ahí es que vamos. ¿Cuál es el sector que tú deberías estar financiando en la República Dominicana mayoritariamente? El sector agropecuario. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza, es tu tierra que está ahí, son tus playas. Desde el punto de vista de la tierra, no estoy hablando desde el punto de vista del turismo. ¿Y tú no crees que el desarrollo del turismo que implica para la República Dominicana la visita de más de 6 millones de turistas tiene un efecto de arrastre, un efecto de requerimiento de alimentos, de bebida, de servicios? El que mayor encadenamiento tiene con los demás sectores. Pero si tú no desarrollas los sectores productivos, ¿vamos a seguir comprando carne de fuera del país para alimentar a los turistas? Vamos a seguir comprando el vino. Hasta ahora los huevos Hasta ahora los huevos que consumen los turistas, los pollos, todo eso se está produciendo aquí. Pero hermano, lo que le estoy diciendo es la diversidad de sectores que nosotros hemos venido empujando y no hay una lógica. ¿Te dos turistas para enfrentarse? No, pero qué bueno ir la discusión porque es un tema interesante. Turismo, los economistas al contrario, yo trabajo actualmente con el turismo y yo trabajo en la ciudad colonial apoyando el turismo. Lo que yo te quiero decir es que los gobiernos de la República Dominicana no han tenido una estructura, y más que una estructura, no han tenido una continuidad en términos de los sectores productivos que hay que incentivar en un momento determinado. Y hemos pasado a incentivar la zona franca, después el turismo, después la apertura del mercado, después el capital financiero. Parecemos un borracho que como que se levanta y se cae. Exactamente. Como que se levanta y se cae. Eso es lo que dicen los jóvenes dominicanos. Mirando una visión crítica, Carlos. Sí, pero hemos logrado resultados macroeconómicos.
No, espérate. Es que el resultado macroeconómico es otra cosa. Cuando tú hablas de sectores productivos, cuando tú estás hablando de empresas, cuando estamos hablando de otra cosa. Pero si no hay crecimiento no puede haber desarrollo. Pero es que el crecimiento es fruto de, pero yo te digo a ti, las telecomunicaciones. Es un sector, hoy en día es un sector importante, cualquier economía. Sector de avance, pero genera empleo en términos de la telecomunicación, en términos de aumento. Pero genera valor agregado para la economía. Pero ¿qué supone que el hecho de que una trabajadora tenga un celular? Que tú puedas mantener la comunicación al tanto. Y ya porque ella tiene un celular, ella está comprando más alimentos, más productos. Pero eso tiene un efecto sobre lo que es la movilidad, sobre lo que es la manera de la gente interactuar. La comunicación hoy en día es vital. Pero yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo, y creo, y tú me excusas, hay un error metodológico desde tu punto de vista. Porque tú no me vas a decir a mí que porque una gente tenga el celular ya es desarrollado. Hoy en día, de los indicadores que se toman para medir el nivel de desarrollo de un país, el acceso a la comunicación, la teledensidad. ¿Y quiénes pagan eso? Eso es parte. ¿Quiénes pagan esas encuestas? ¿Quiénes pagan para que se diga No, te estoy diciendo indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de los organismos internacionales. Que porque una gente se comunique está pero que el desarrollo de la comunicación, de la tecnología, es clave hoy en día. Hoy en día no se puede hablar de desarrollo. La tecnología buena es para las empresas, para lo que es la revolución para todos, 4.0. Hasta para la revolución 4.0. Para sí, todos. Pero yo lo que quiero que tú entiendas, Carlos Cuello, y a Tito también, que nos estamos viendo peleando, nos trajo a conversar y estamos prácticamente peleando. Pero que es interesante el debate. Yo entiendo que el desarrollo es otra cosa. Si tú me dices a mí. Yo digo que no, lo que yo te he dicho es que el crecimiento es una condición para el desarrollo. No te estoy diciendo que el desarrollo y crecimiento sea lo mismo. Pero Franklin ha mencionado algo, que es lo que es el desarrollo, de que vamos a hablar sobre ese tema, porque aquí se habla mucho sectorialmente, y veo muchos economistas opinando de que nosotros hemos crecido y en la economía dominicana, y veo también que los índices de pobreza, de marginalidad social, una serie de factores. Yo quiero que ustedes me analicen ese punto realmente. Si ese crecimiento es real, si se refleja en una mayoría, si esos sectores que crecen, qué cantidad de porcentaje de la población benefician o va específicamente a un determinado sector de la economía, porque realmente, y ahí no le estoy desautorizando a usted, pero he visto que nosotros, como ha señalado Franklin Vázquez esta tarde, con mucho acierto y con mucha propiedad, nosotros parecemos como que desde la muerte de Trujillo para acá, de la Alianza para el Progreso de Fellena, que estamos como inventando muchos modelos económicos, y la República Dominicana no acaba de arrancar. Ustedes dirán, bueno, Carvajal, ese es un problema de la contemporaneidad. Mira Chile cómo está hoy día, cómo están los jóvenes, un país del primer mundo. Que quiera o no, fue una dictadura que ese modelo funcionó y creó un modelo, como dijo Frank, y como Trujillo también creó un modelo en República Dominicana y creó empresas y creó desarrollo económico. También en Pinochet, Chile. Pero hay que entender que hubo un alto costo. Claro, pero eso es otra cosa. Estamos hablando del punto de vista económico, claro. Pero estamos hablando de... Las personas que lo ven entiendan que pero estamos apostando a un modelo tipo Trujillo. No, claro, esos son hipótesis, porque acuérdense que ya la historia dinámica, expansiva y evolutiva, o sea, ya la sociedad cambió. Pero luego de la primera pausa de pasado y presente, ahora vamos a continuar para que ustedes me analicen el tema de la economía dominicana actual y las perspectivas futuras de desarrollo. Vamos a venir ya a aterrizar en la contemporaneidad, luego de la primera pausa de pasado y presente. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de la famosa, claro. La famosa, lo más natural.
Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Continuamos conversando en este cenáculo histórico que es pasado y presente con los destacados economistas dominicanos Carlos Cuello y Franklin Vázquez. Y antes de irnos a la segunda pausa, yo le había señalado a ustedes que yo quería que ustedes me hablaran de las perspectivas, porque se ha hablado en los últimos años que ha habido un crecimiento económico constante en el espacio y en el tiempo. Veo también que muchas organizaciones de la sociedad civil se quejan que ese beneficio, ese crecimiento económico no beneficia mayoritariamente a la población. Que ustedes me analicen ese tema, el tema de las perspectivas de desarrollo a largo plazo de República Dominicana, cómo vamos a combatir eficientemente la pobreza y el desempleo, porque a los jóvenes les gusta, porque cada vez que vemos que sectorialmente se analiza, un organismo internacional analiza el comportamiento económico de la sociedad dominicana, nos damos cuenta que cada día más jóvenes se quieren ir del país, más cosas, como que el destino dominicano, o sea, copiando aquel libro famoso de John Barlow Martin, que es la obra más completa, que da una visión de la revolución de abril del gobierno de Juan Bosch, de aquel embajador norteamericano famoso. Yo quiero que ustedes me hablen del destino dominicano a partir de ahora, que me analicen como economistas, cada uno su posición. Mira, se hace mucha crítica acerca de que la economía dominicana, no obstante, reflejar una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Y así se ha logrado para lo que va del siglo contado y que tuvimos una crisis financiera que le costó más del 20% del Producto Interno Bruto de la economía, en los años 2003-2004. Pero con todo y eso seguimos con una tasa de crecimiento superior a un 5% y en algunos años creciendo por encima de lo que es el crecimiento potencial. Yo pienso que donde se reproduce crecimiento, donde hay crecimiento, hay oportunidades. El problema de la distribución, que ya es un campo de la economía política, tendríamos que definir si el Estado va a asumir un rol más activo, para lo cual necesita más recursos, pero además, ¿cómo se van a administrar esos recursos? ¿Cómo se van a asignar? La transparencia necesaria, porque no se trata solamente, nosotros nos hicimos muchas ilusiones en el pasado, de que mientras más delegábamos en el Estado, más oportunidades había de que se pudieran aplicar políticas de distribución. Sin embargo, cuando vemos que, por experiencia que hemos tenido, los recursos del Estado son manejados de manera que benefician en particular a los determinados funcionarios, que no le ponemos costo a la corrupción, entonces la verdad es que eso no estimula mucho a los contribuyentes. O también que el costo de gasto social o los incentivos, exenciones que el Estado ha concedido, también han sido mal utilizados, han sido, digamos que, utilizados en favor de los que los reciben más que de la sociedad, con la excepción de algunos empleos que se crean y algunos que otro valor agregado para la economía. Pero lo cierto es que en esa parte nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo hacia el 2030. Tenemos unos alineamientos generales de las Naciones Unidas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son objetivos que tenemos metas específicas para cumplir. Sin embargo, esa Estrategia Nacional de Desarrollo identificó el pacto laboral, que está todavía en el aire, el pacto del educativo, que fue el único, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces, tenemos una economía donde el Estado gasta, en el nivel de gasto, que no es de lo más alto de América Latina, al contrario, de lo más bajo, alrededor de un 17.5%.
pero las recaudaciones son de un 17, de un 15. O sea, tenemos un déficit permanente, que es lo que está llevando a una mayor acumulación, a un mayor incremento de la deuda. Pero por el otro lado tenemos más de un 5% de gasto, de ese gasto por exención y por exoneraciones, ¿no? Gasto fiscal. Entonces, eso teníamos necesariamente que resolverlo porque en la Estrategia Nacional de Desarrollo, recuérdate que en el 2016 debíamos tener un coeficiente de 16% de presión tributaria todavía. No obstante, que hemos hecho a lo largo de este siglo, como 3 reformas tributarias, no hemos logrado pasar de un 15. Sí. No, mira, yo creo que a todo aquel que niegue que nosotros hemos crecido en términos económicos, en términos de lo que es el Producto Bruto Interno, obviamente porque o no tiene ojo en la cara o de alguna manera quieren negar algo que se ve de nuevo con los ojos de la cara, como decía un amigo economista. Y tú nada más tienes que salir a la calle, tienes que ir al supermercado, tienes que ver el movimiento económico del país. No hemos crecido. Ahora, yo lo que no sé es si hemos crecido a las tasas que nos da el Banco Central. O si será sostenible. Y si será, ese es un segundo elemento. Y el segundo elemento que colocaba Carvajal es el tema de hasta dónde hay un derrame de ese crecimiento de la economía en términos para reducir pobreza y para resolver el tema de la desigualdad, que son elementos fundamentales. La desigualdad y el tema de la pobreza y el tema del desempleo, que tú ponías un tema que hay que analizar sociológicamente, porque yo no creo que el hecho de que los muchachos se quieran ir del país es necesariamente porque no hay empleo. Yo creo que la visión del mundo ahora ha cambiado. La visión de los jóvenes del mundo completo ha cambiado y quieren irse a conocer nuevas experiencias, no necesariamente porque la economía... Por razones económicas. Por razones económicas, porque te digo, los hijos míos se quieren ir, pero los hijos míos no están mal, no es que sean ricos, pero para lo que es un joven promedio no están mal, pero quieren ir a conocer otras experiencias, quieren ir a estudiar, quieren ir a ver el nuevo mundo, es claro. decir, la vida, es decir, claro. Hay elementos sociológicos ahí que yo creo que habría que analizar, que no necesariamente es una respuesta a una condición económica. Pero más de la mitad del empleo, recuérdate que es informal. Sí, ese es otro tema. Ahora bien, ¿cuál es mi punto con relación a la economía? Yo creo que hay que resolver el tema de que si nosotros vamos a seguir apostando a más Estado o a más mercado. Cuando digo más Estado es, ¿qué tan grande es el Estado dominicano? Donde la mayoría de la gente piensa que el Estado es todo, que lo que dice el gobierno, y fíjate que pasamos un año esperando una respuesta del presidente de la República y la economía se paraliza. Entonces, eso en un país en donde la economía funcione sin tanta intervención del Estado, no pasaría eso. Si nosotros no podemos hacer que la economía dependa mucho de la decisión de un gobierno, ¿por qué? Porque los empleos privados son la mayoría de los empleos de cualquier país. Y lo que hacen la economía son los empresarios y los consumidores y las familias y los trabajadores. ¿De acuerdo? Son lo que hacen la economía. El Estado está para regular, está para poner las leyes, está para hacer que los mercados funcionen. ¿De acuerdo? No está para crear la cantidad de empleos que hemos creado, ni está también para ejercer una influencia a través de los diferentes poderes del Estado en lo que es el desenvolvimiento de la economía. Y eso es algo que en algún momento nosotros vamos a tener que resolver. Ahora, tú planteabas el futuro de la economía dominicana y el futuro del país por esa misma vía. Yo te voy a poner en tres escenarios. Te voy a poner en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que en el corto plazo nosotros tenemos altos riesgos de crisis económica. Yo creo que los niveles de deuda que estamos llegando por encima del 50%, aunque comparativamente con otros países, pudiéramos estar mucho más bajos en términos del porcentaje de deuda, pero el problema es, como decía Carlos Cuello, la cantidad de recursos que estamos generando en términos de ingresos tributarios y ingresos para solventar el gasto y para solventar lo que es también el pago de deuda. Y si tú no haces reforma fiscal, que en el corto plazo no se va a hacer, entonces es poco probable que tú tengas salidas por una puerta trasera para resolver ese déficit que cada vez es más, va en aumento. ¿Se traduce en deuda? Y obviamente se traduce en deuda. El segundo es en el mediano plazo. Miren, en el mediano plazo, si nosotros no hacemos las reformas
reforma del sistema de salud, que fue un fiasco el que tenemos, lo que es reforma en el sistema tributario. Y si tú no tienes las reformas estructurales del Estado mismo, y cuando hablo del Estado mismo es, tú no puedes seguir teniendo la justicia que tienes. No es posible eso. Tú no puedes tener, independientemente de la política, tú no puedes tener un procurador fiscal que responda al gobierno. No lo puedes tener. Tú tienes que tener un procurador que responda a la sociedad, que responda al sistema de justicia. Entonces, si tú no haces esa reforma a nivel judicial, a nivel del sistema de salud, a nivel de lo que es el sistema de tributación. La calidad de la enseñanza. Obviamente. Sí, pero ahí hemos avanzado. Si tú supieras que hemos avanzado mucho, lo que nosotros no tenemos es un sistema de supervisión, que aquí se habla mucho de la inversión en educación, y se ha invertido en educación y se ha avanzado, pero nosotros la supervisión en el sistema, no hay forma que funcione en ningún modelo si no es con supervisión a los diferentes niveles. ¿Cómo yo te digo a ti que un docente está avanzando? O si el docente no está avanzando, ¿cómo yo hago para que el docente avance? Sí, es un sistema permanente de evaluación, de retroalimentación, de capacitación, de sistema de consecuencia a ese nivel. Y ahora que hablo de sistema de consecuencia, un país en donde en ninguna área de la vida haya un sistema de consecuencia, no es un país que va a avanzar. Ahora, el otro tema es a largo plazo. Yo creo que hay grandes oportunidades a largo plazo como país, pero hay que ir haciendo cosas en el corto plazo y hay que ir haciendo cosas en el largo plazo. Y un último elemento para darle paso a Carlos de nuevo. Señores, el sistema de partidos no puede seguir teniendo la preeminencia que tiene en la República Dominicana, que no deja trabajar los mercados. Es que yo creo que eso es parte de la debilidad institucional. O sea, si no fortalecemos las instituciones, la verdad es que la posibilidad de que nosotros podamos lograr estadios más avanzados de desarrollo, porque hay que reconocer que hemos avanzado. Hemos avanzado, sin duda. Tú coges el PBI per cápita a la entrada de este siglo y eran apenas $2,000. Hoy en día tenemos un per cápita de un país de mediano desarrollo. Aunque hay un engaño detrás de eso. Bueno, pero cuando tú comparas el per cápita de República Dominicana con el de algunos países de Centroamérica o el del vecino país, tú dices, bueno, pero la verdad es que somos diferentes. No, claro que hemos avanzado, pero no es que no es necesariamente que tú tengas 7,000 millones o $7,000 de per cápita, quiere decir que tú tienes $7,000 en tu bolsillo como pobre. El asunto de dónde hemos llegado, ese no es el tema. El asunto es hacia dónde vamos. Eso es importante. Mira, siguiendo el esquema de financiar el desarrollo que hasta ahora hemos seguido, que es a base de acumular déficit, aprobar presupuesto con déficit y buscar financiamiento en los mercados de valores. Hoy en día la 2/3 parte de la deuda externa es deuda privada, deuda en los mercados de valores, a tasa más alta, por supuesto. Pero el problema no fue eso. Y sin condicionalidades. El problema fue cómo la cambiamos. Sí, pero cómo se cambió. Pero te digo, porque no tiene condicionalidades. Porque el BIC, el Banco Mundial, para dar tu préstamo, tiene que ser para obras específicas. E invertirlo ahí porque hay supervisión. Y no te lo desarrolla al otro día, porque esto a las 24 horas ya está aquí el dinero. Y entonces, se hace con él lo que encontramos ese derrotero, ¿no? Para buscar financiamiento a los déficits que ya, tal como tú destacabas, requieren de más del 20% del presupuesto, porque el problema no es la relación deuda-PBI. El asunto es que se compromete de las limitadas entradas fiscales que tiene el gobierno. Entonces, ¿y cómo tú buscas, dónde tú buscas dinero? Porque yo siempre lo pongo. Pero se lleva el 20% los intereses nada más. Y con la amortización se llevan cerca del 40% del presupuesto. En la medida en que tú sigas aprobando presupuesto con déficit, buscando financiamiento, se va a requerir una proporción cada vez más alta del presupuesto para carga fija. Sí, pero lo que yo quiero significar es que llega un momento en donde ya no hay salida. Porque es como cuando tú coges prestado, tú ganas 100,000 pesos y tú ganas 120,000. Tú tienes un déficit de 20,000 pesos. Te endeudas para pagar deuda. Y te endeudas para pagar deuda. Pero el tema es, o tú robas, o vendes todo lo que tienes y te descapitalizas. En el caso del gobierno, el gobierno no quiere. El gobierno que tiene que hacer una reforma fiscal, que es preferible que se haga a tiempo y no que venga Pero ¿y por qué se retrasa? Porque aquí se ha hablado mucho, hay muchos mitos, muchos favores. Lo que pasa es que el gobierno le teme mucho a muchos economistas dominicanos. Aquí se ha dicho, a muchos comentaristas, no economistas. Se ha hablado, mire señores, vamos a hacer una amnistía fiscal y vamos a arrancar de cero. No, de eso no se puede hablar, de amnistía no se puede hablar.
Porque yo no creo en Premia los evasores. Yo no creo en premia la evasión. Lo que pasa es, Carvajal. No, pero yo te digo sí, en el sentido de que se mejore la calidad del gasto y que la gente tenga más confianza en la finanza. Sí, pero la calidad pública. del gasto no tiene que ver necesariamente con la reforma propiamente dicha. Es un problema de gestión. Es un problema que yo te digo a ti, como gobierno, las empresas públicas tienen que invertir en cosas que den resultados para la población. Eso es calidad del gasto. No en lo que al incumbente de ese momento se levanta por la mañana y dice, mira, ponme ahí, levántame ahí 3 muros de contención para cualquier cosa. No, es que haya una estrategia nacional de desarrollo que se siga y que los indicadores que están ahí se midan y que las inversiones se hagan en lo que dice que se va a hacer. Pero un problema que nosotros tenemos aquí y que no se habla mucho porque mucha gente tiene miedo, es que uno de los sectores que impiden la reforma fiscal son los propios empresarios. Es que en el desorden hay beneficiarios. Y los empresarios, obviamente, nunca nadie quiere pagar impuestos. Pero los empresarios quieren pagar cada vez menos, porque la tasa de ganancia debe ser cada vez más alta. Nosotros tenemos una estructura tributaria que contempla los tipos más altos en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, tenemos unas recaudaciones, un coeficiente de presión tributaria que está entre los más bajos de la región. Sí, lo que te indica a ti que hay un alto nivel de evasión y además hay altos niveles de lo que se llama de exenciones y exoneraciones. Pero más bien lo dijo. Y la transferencia, en el caso de la electricidad, por ejemplo, el sector eléctrico. Pero no toque ese tema a esta altura del partido porque requiere transferencia, es otro programa. Cuantiosas transferencias, exenciones y exoneraciones. Yo te diría más que transferencias son transfusiones lo que hay que hacer. Pero el tema es cuándo eso se va a acabar, porque es un barril sin fondo. No, es que el pacto estuvo listo, el pacto se le fijó una hora para allá firmarlo. Pero olvídate del pacto, es que el problema no es el pacto. Pero por los intereses. Aquí está una ley de electricidad, aquí están leyes que dicen lo que hay que hacer. Hay marco legal. Hay marco legal, ningún pacto, porque el hecho es que hay un pacto. Y tú crees que a los que están, a los generadores, por pacto que sea, no van a aumentar la tarifa si aumentan los precios del petróleo internacional. Pero el pacto garantiza cierta gobernabilidad, porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que tú tienes que buscar entre los diferentes sectores de intereses el nivel de gobernabilidad. Pero es que la gobernabilidad te la dan las leyes y el doctor lo sabe. Sí, cuando tú vas a un tribunal, ¿qué es lo que tú aplicas? Está bien, estoy de acuerdo contigo. La ley, Franklin, no es lo que tú y yo nos pusimos de acuerdo. Mira, nosotros, es la ley. Franklin, es muy interesante buscar cierto consenso. Fíjate, nosotros teníamos el problema. problema. Pero nunca se logra el consenso porque. Consenso no, pero por lo menos. El espacio en el tiempo, en el acuerdo. Acuerdos básicos, acuerdos mínimos. Acuerdo, o sea, por eso el pacto es un tipo de acuerdo, no es que todo el mundo va a estar al unísono, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante en la sociedad. Mira, yo no creo en los pactos en la República Dominicana. Pero el pacto de educación ha funcionado. Yo no. La ley de los combustibles funcionó. ¿Tú te acuerdas? Antes, cuando había que ajustar los combustibles, era una huelga y lucha y la ley de los combustibles funcionó. Pero la ley, de nuevo, la ley. Pero hubo acuerdos. Háblame de leyes, háblame de sistema de consecuencias. Pero hubo que sentarse con los actores. Hubo que sentarse con los actores. Pero se firma, pero todo lo que se firma tiene que estar bajo elementos legales, bajo un marco legal. Porque cuando tú vas al tribunal, lo que tú me digas no es lo que vale, lo que diga la ley es lo que vale. Lo que te digo es que tiene que haber gobernabilidad. Hoy en día, uno de los problemas, tú hablabas de la pobreza ahorita, es verdad, hemos reducido la pobreza. Y de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial, la pobreza se puede hasta eliminar. En Chile tiene eliminada la pobreza. Sin embargo, ¿y por qué estos conflictos sociales? No, espérate, el problema lo decía Franklin ahorita, la desigualdad, que no es lo mismo. O sea, la desigualdad entre los niveles altos, los niveles medios, que son los que más demandan. En Chile tuviste mucha clase media tirar a la calle. Sí, la clase media, claro, clase media alta. Entonces, porque la clase media es el colchón de los países. Pero esa desigualdad, que ya no es un problema de la pobreza, de comer, de garantizar. No. Y esa desigualdad, donde tú tienes unos sectores que cada día, por la sociedad misma en que estamos viviendo, el consumismo, demandan y aspiran a más y mejores cosas. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes problemas hoy en día de la economía, la desigualdad. La pobreza es parte de la desigualdad, pero la desigualdad en los diferentes niveles de que el 1% tiene un porcentaje X de la población. Tú coges, tú sabes, nosotros usamos el índice de Gini. Y entonces cada día lo que son menos los que tienen más y más los que tenemos menos. No, sí, pero no te pongas del lado de los que tienen menos, ponte del lado de los que tienen más. Pero aquí el punto fundamental es cómo tú redistribuyes ingresos.
Lo ideal sería por la política social. Eso Exactamente, sería lo ideal. Eso es lo ideal. Pero no pasa. Pero esto no es un estado nórdico. Esto no- Donde tú tienes más de la mitad de lo que tú Bueno, ingresas, entonces pero tú tienes todos los problemas pero resueltos. Ahí es que tú tienes que hacer Y no hay reformas. filtraciones. Pero ahí es que tú Y hay tienes que régimen hacer- de consecuencias. Ahí es que tú tienes que hacer reforma seria. En cómo tú lograr redistribución del ingreso, eliminar la evasión desde el punto de vista de la renta. Porque cuando se va de renta, ¿quiénes son los que evaden? Ustedes los ricos, los que tienen cuartos son los que evaden. Y la transparencia. Porque los que tenemos salario no podemos evadir porque nos lo quitan ahí mismo de lo que son los ingresos que nos pagan. Un 70% lo pagan los impuestos que se recaudan aquí, lo paga la gente. Vía el Definitivamente. ITEVI, vía el impuesto directo. Entonces, Pero, para mí, pero entonces, ¿dónde que está la gran evasión? ¿Es en la ganancia de capital? ¿Dónde que está? ¿En el ITEVI? ¿En qué parte? No, mira, Porque si yo he planteado ante el país y he visto algunas personas expertas en materia fiscal y dicen, miren señores, el problema de los empresarios y vamos a poner de la clase media dominicana, que usted dice que la mayoría directamente por el sueldo no tiene ninguna otra opción, No. porque inmediatamente tiene que tributar para la seguridad social y tiene que tributar para el impuesto sobre las ventas. Entonces, pero también yo creo, y yo he visto que países como Italia, que hizo una mentira fiscal y se hizo un pacto a partir de ahí, y esos grandes contribuyentes, personas que aparecieron nuevos, o sea, a ampliar la base impositiva, o sea, ampliar la base, darle buscar mayor público, porque la evasión, al fin de cuentas, ustedes me dicen, bueno, un problema de evasión. Ahora lo que me han dicho los dos, que es un problema de evasión, pero la evasión va a continuar en el espacio y en el tiempo, no por arte de magia, porque mañana se decrete, de hecho, de que ya se extinguió la evasión, se va a extinguir. No, mira, es un fenómeno social. yo creo que hay dos elementos. Todos los sistemas tienen evasión. Hay dos elementos y hay un pecado original en todo Exacto. esto. El pecado original es que el gobierno gasta mal. Y la señal que manda el Estado es que el gobierno gasta mal y como gasta mal, yo como empresario no quiero darle mi cuarto al gobierno. Y yo como consumidor tampoco quiero darle mi cuarto al gobierno. Y yo como microempresario me voy a la informalidad porque entiendo que el gobierno gasta mucho y lo gasta mal. Ese es un primer pecado original. Pero es verdad, parece que es original. Sí, parece que es original porque aquí hemos visto mucha gente que estaban descalza y hoy andan en famosos villas en Lomar. Pero ese es otro. Lo diga él. Sí, no, porque estamos hablando del pecado original. No, porque también hay que hablar de eso. ¿Cómo funciona? No esta gente, ni de lo que viene, ni lo que viene, sino que es como dijo Frank, que ha sido una constante en nuestra vida histórica. El Estado Nacional ha sido la gran vaca de darle fortuna a muchas familias tradicionales aquí en la apertura y la democracia. Vamos a poner el mismo cosa de Jorge Blanco, que cuando se pasó todas las deudas de las empresas privadas con el asunto de la paridad del dólar y el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay muchas empresas dominicanas que técnicamente estaban en quiebra. ¿Y quién asumió esa deuda? El Estado. El Estado, a través de un acuerdo con el Fondo. Pero ¿quién asumió entonces, todas las empresas las quedaron libres. ¿Quién asumió todo el costo con la crisis financiera del 2003? El Estado. Fue el Estado y el Banco Central. Que están ahí. Y que están ahí. Entonces, eso es una señal que se manda a la ciudadanía que nos iba, exacto. Hay que cambiar. Las utilidades son privadas, pero las pérdidas son públicas. Exactamente. Ese es un primer elemento. El otro elemento exactamente, es que tú te acostumbras entonces a que no haya sistema de consecuencias. Entonces, como yo no pago impuestos y puedo evadir, y yo sé que no hay sistema de consecuencias, pues sigo evadiendo. Pero si a ti te metieran preso por 2 meses que tú no pagas el impuesto sobre la renta o que no pagas los anticipos, tal vez estoy exagerando. No, pero aquí se ha y a los corruptos también. No, bueno, es el primer pecado original. Claro. Es los lavados de activos, claro, ahí la ley de lavado de activos. Porque el tema es que nadie debería salir rico del gobierno. Ay, bueno, pues entonces ya ustedes los que me están complicando el tema. Tira un torpedo. No. Ya. En la lógica de un buen gobierno, nadie debería salir rico del gobierno. Bueno, pues en la República Dominicana, entonces, desde la muerte de Trujillo para acá, porque el único que se preocupó, yo lo digo responsablemente, porque este hábitat geográfico tuviese una defensa, fue Trujillo. Guste o no le guste. Y eso me lo enseñaron a mí los grandes luchadores antitrujillistas como Valera Benítez, Carvajal Martínez, Víctor Villegas, Lupo Hernández Rueda, Manuel Aurelio Tavares Justo, toda la gente es importante. Usted está hablando de otra clase. En un inventario de gente, de cosas. Está hablando de otra clase. Entonces le estoy yo diciendo a usted que ya lamentablemente se nos fue el tiempo, pero a veces nosotros nos complicamos cuando nos metemos en los temas económicos, pero de acuerdo a lo que ustedes han planteado aquí, yo le veo un destino gris a nosotros, a la República Dominicana en los próximos años. Yo creo que
realmente... Yo lo veo provisorio, pero corrigiendo las observaciones que hemos hecho. Estamos a tiempo. No, yo creo que en el corto plazo hay problemas, en el largo plazo hay posibilidades. Bueno, amigos televidentes, ya lamentablemente hemos llegado al final de este conversatorio franco, abierto y coloquial que he sostenido con mis dos destacados amigos y economistas dominicanos, Carlos Cuello y Franklin Vázquez, sobre el desarrollo de la economía dominicana y muchos temas de actualidad que muchos jóvenes siempre en la calle me dicen: Carvajal, llévate economistas, personas que hablen sobre la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico. Y yo creo que, acuñando la tesis de Franklin Vázquez, yo creo que a mediano plazo aquí tenemos que prepararnos, porque aquí va a haber muchos problemas si le damos esta preeminencia que hemos dado a los partidos. Pero tenemos una economía parada, vamos a invertir unos gastos, aquí se gastan 3.000 millones de pesos en unos equipos para una votación, después se dice que no se vale, pero estamos como derrochando la riqueza y a fin de cuentas eso va a tener una consecuencia grave en República Dominicana. Que Dios nos coja confesado a todos. Buenas noches.